Pero bueno, en la nueva versión ISO 9001-2015 se habla mucho de la novedad, del tema más importante, el que más está preocupando a las empresas que ya han leído la nueva norma, y es la incorporación de la gestión del riesgo. Sandra, ¿cómo podríamos definir el riesgo? El riesgo a 31.000 en otras normas que explican técnicas, metodologías, etcétera. Pero básicamente la más común es que se entiende el riesgo como aquella incertidumbre para lograr los resultados esperados. ¿Y qué tiene que ver con el contexto de la organización, Sandra? El contexto de la organización aparece como apartado en la norma. Es clave, es una de las entradas en el pensamiento de riesgo, ¿no? El contexto de la organización son todos aquellos elementos, tanto externos como internos, en los que la organización se encuentra inmersa, que de alguna manera u otra le influyen, pudiendo afectar a su capacidad para lograr los resultados esperados. Por tanto, parece obvio que el primer paso en el proceso de gestión de riesgos sea identificar estos elementos, este contexto de la organización. Entonces, como contexto externo, ¿qué podemos entender? Un terremoto, por ejemplo, sería un contexto externo. Un contexto externo podrían ser cuestiones que surgen del entorno social y cultural. Pues yo decido poner un producto en la zona de Marruecos y tendrás un contexto, un entorno social y cultural que podrá hacer que sea bien recibido o no ese producto, o si pones una filial ahí en esa zona, ¿no? También hay contextos políticos, legales, reglamentarios, exigencias que son distintas a las nuestras, a las conocidas, o financieras, tecnológicas, económicas, de mercado competitivo. Bueno, ya me ha quedado claro el externo, y en cuanto al interno sería... El interno podría ser la propia estructura de la organización, funciones, la toma de decisiones, quién la hace, las responsabilidades o políticas, cultura de la organización, incluso los conocimientos o sistemas de información que se están utilizando en la empresa. No parece fácil, ¿eh? A ver, Sandra, ¿cómo reúno toda esa información de contexto externo, contexto interno? Pues esa es la principal pregunta que tienen muchos de nuestros clientes. Dices, vale, ¿cómo luego analizo este contexto de la organización? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Ahí es imprescindible el liderazgo de la alta dirección de la empresa, con la participación de los representantes de todos los procesos. Para ello, la alta dirección debe mantener una serie de reuniones con las distintas direcciones de los procesos de la organización. Es importante hacerlo por procesos. Primero, porque la norma refuerza todo el enfoque basado en procesos, lo realza y lo confirma, que la gestión a procesos proporciona beneficios para las empresas. Y veréis en esta nueva versión que le da mucha más fuerza. Al final también es mucho más fácil analizar un contexto enfocándolo a los procesos. Esta alta dirección se debería reunir con el director de un proceso en concreto, bien sea, para poner un ejemplo, asistencia técnica y servicio postventa, y esta dirección de proceso lo que sí que debería hacer previamente para que sea más eficaz esta reunión es recopilar la información, es identificar cuál es el contexto interno y externo de su proceso. Y una vez identificado, analizar cuáles son las expectativas, los intereses de cada uno de ellos. ¿Y qué hacemos con las partes interesadas en estos procesos? Es otro elemento de entrada. No basta para gestionar de forma efectiva los riesgos. Esta norma no es certificable, pero nos proporciona el enfoque para la gestión de riesgos. Yo recomiendo que la consultéis. Lo que pasa es más compleja que todo lo anterior que os he comentado. La norma establece un marco de trabajo que es indispensable para que toda gestión de procesos, del proceso de gestión de riesgo, se lleve correctamente, y luego tiene otro importante apartado en el que determina las actividades que se deben seguir para hacer el proceso de gestión de riesgos. Básicamente, insiste en que la comunicación y consulta debe participar toda la organización.
su elemento de entrada vuelve a ser el establecer el contexto, aquí entrarían también las partes interesadas, y luego entraría en la evaluación de riesgos, que es la identificación, análisis y evaluación, y el tratamiento de esos riesgos, ¿no? Y obviamente no dejarlo ahí, tiene que haber una información activa, debe haber un seguimiento y revisión. Si entramos... Sí, perdona que te corte, más última duda, ¿cómo puedo analizar los riesgos? Si nos basamos en la metodología de esta norma, tú lo que tienes que hacer previamente es establecer el contexto y seguidamente debes hacer una identificación exhaustiva, es decir, un listado de todos los riesgos que puedas detectar, sucesos que podrían mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. A partir de esta identificación de riesgos, tú puedes elaborar o utilizar las matrices de riesgo, ¿no? de la valoración de esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? Puntuado de más alto a bajo, incluso la gravedad, ¿no? También con una valoración numérica de lo que puede ser una gravedad más alta o más baja. Entonces, esa probabilidad por gravedad te dará el nivel del riesgo. Y de ahí deberás priorizar por aquellos riesgos que te dan mayor puntuación. Lo que sí que esta norma te dice que debes hacer, pero no te da un ejemplo de estas tablas o estas matrices. Pero bueno, las puedes localizar en muchos sitios, ¿no? Sí que me gustaría comentaros, porque esto igual no... Se conoce la 31.000, pero que sepáis de la existencia de otra norma, la UNEN 31.010, que es también de gestión de riesgo, pero ahí sí que comenta técnicas de apreciación del riesgo. Y esta la verdad es que está muy bien. Describe los diversos tipos de métodos para la evaluación de riesgos. Entonces, Sandra, no sé si te podemos hacer el atraco de ponerte aquí, que nos expliques un caso práctico, que nos cuentes cómo evaluar el riesgo para una empresa, pues de una empresa pequeña que nos pueda, que se dedique a circuitos impresos, a ser un proveedor de automoción, a una empresa informática. ¿Nos podrías comentar cómo podríamos actuar? Sí. Si seguimos con esta metodología, que es un poco más compleja de la 31.000, por ejemplo, en este tipo de empresa, en atención al usuario, puedes tener una nueva interfase del sistema, estar creando una nueva interfase que puede provocar algún tipo de problema, ¿no? Como suplantaciones de identidad o fugas de información que sea sensible. Eso sería la detección de los posibles riesgos. Las consecuencias serían pues un incumplimiento de leyes, demandas por parte de alguna empresa o de algún cliente particular. Entonces, ¿qué sería importante, no? Analizar la probabilidad de que aquello ocurra, si es alta porque ya se ha dado en algún momento o no tenemos personal en IT capacitado o no tenemos experiencia en esta creación de nuevas interfaces del sistema, la probabilidad de que nos ocurra este riesgo sería alta y la gravedad sería alta también en prestaciones, en plazos, en costes, demandas, etcétera, ¿no? Entonces tendríamos una puntuación pues por encima del 4 y deberíamos generar una serie de actuaciones a nivel estratégico para evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, soy un proveedor, realizo diseño para una gran marca. Un riesgo que tendría que tener en cuenta es un ataque informático. Cierto. Esto sería un riesgo que tendrías y podrías utilizar estas matrices, entonces, de la probabilidad que te ocurra y la gravedad. Posiblemente en las definiciones que pongas te saldría como un riesgo de puntuación elevada y deberías generar unas actuaciones que afectarán a toda la empresa o parte de la empresa para evitar que se dé la situación. Por eso es tan importante la participación de esta alta dirección, porque el responsable de calidad no tiene fuerza para pedirle a distintas áreas funcionales que hagan modificaciones. Perfecto. Entonces, un desastre natural, como podría ser un terremoto o una caída de la red eléctrica, que nos quedáramos la empresa sin luz,
o bien el caso de una huelga de transporte, ¿también deberíamos tenerlos presentes? También, son riesgos que podemos tener. Yo me acuerdo en la otra empresa en la que estaba, que en esta filial que se abrió en México, que debía abastecer el mercado de Estados Unidos, serían riesgos de un proyecto en sí, ¿no? Pero habían pautadas ya las fechas en que saldría este producto al mercado de Estados Unidos y se enviaban hacia esa filial por barco 2 líneas de fabricación enormes, ¿no? Entonces, lo que se decidió es hacer ese envío de esas 2 líneas por separado, por si a ese buque le sucedía algo. Si le pasa a uno algo, como mínimo llega a la otra línea de fabricación, ¿no? Y llegaríamos tarde a las fechas o no, pero al menos una de las líneas de fabricación podría funcionar. Perfecto. Entonces, la evaluación del riesgo leve, medio, grave, ¿de dónde hacemos más hincapié? Porque los que consideramos riesgos graves serán los más habituales o no tiene nada que ver. Pueden ser distintos para cada empresa y está la gracia, es personalizar el sistema a las necesidades de cada empresa, porque si no sería totalmente reproducible con el sistema que tiene el vecino. El éxito será que sea distinto, que sea un traje a medida, ¿no? Esa es la gracia, que esos riesgos ayuden, ¿no?, en esta dirección estratégica a minimizarlos, a ser más competitivos y más en estos mercados tan cambiantes y competitivos. Es una buena herramienta.